uno de nosotros. Yo en la mañana pensaba, ¿verdad? Mientras nosotros vamos a adorar, a servir al Señor, pues con nuestro corazón dispuesto, ¿verdad? Hay gente que está ahorita en angustia, en tribulación. Ayer mataron a un muchacho aquí de 22 años, que es sobrino de una diputada del Partido Nacional de Catacama, de Teresa Cáliz, ¿verdad? Yo conozco al papá del cipote ese. Son una familia pues muy honorable, ¿verdad? En Catacama, no sé qué habrá pasado, pero un muchacho de 22 años que estaba estudiando o estaba en cuarto año de medicina, no sé en realidad qué ha pasado, ¿verdad? Yo conozco a esa familia, una familia muy honorable, ¿verdad? Y pues no sé, hay otro entre la vida y la muerte, el acompañante de él que también es de allá. Entonces, solo Dios nos puede librar, ¿verdad? Solo en Él estamos seguros, solo en Él estamos confiados. Solo Él en realidad nos da esa sabiduría y ese entendimiento también para actuar, para hablar, porque a veces tenemos que ir aprendiendo todas esas cosas, ¿verdad? Y ayer que yo escuchaba pues todo lo que disertaron los pastores, ¿verdad? Que logramos escuchar ayer, yo reflexionaba. Quiero que me acompañe a Génesis al capítulo 1, del versículo 1 al 2, vamos a leer, ¿verdad? Todos conocemos esa historia, pero hay cosas que van como resonando en la vida de uno y tomando esa importancia que en realidad nosotros debemos de darle. Y habla acerca de la creación, ¿verdad? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Génesis, desde el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me llamaba la atención en realidad esto, hermanos, ¿verdad? Porque todo lo que se requiere en la vida y aún en el cielo, ¿verdad? Porque según lo que la Biblia dice que en el principio, o sea, Dios creó tanto el cielo como la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego comienza el versículo 3, ¿verdad? Que es una historia que todos conocemos. Y empezó Dios y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz, o sea, separó Dios, ¿verdad? La luz de las tinieblas. Luego llamó a la luz día y empieza, ¿verdad? La narrativa de cómo en realidad se fue desarrollando la creación hasta llegar a concluir en el día más importante, el día de descanso, ¿verdad? Que nosotros lo celebramos hoy. Hay otra gente que lo celebra el sábado, pero nosotros lo celebramos hoy, ¿verdad? El día de descanso. Y me llamaba la atención en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque todo lo que se requiere bajo el cielo y bajo la tierra requiere un orden. Y a veces nosotros le damos poca importancia a estas cosas. Ayer que yo miraba ver esa construcción, ¿verdad? Del pastor, yo me quedaba viendo que ya están levantando la construcción como aulas, creo, no sé, son oficinas en la segunda parte, en la segunda planta, y yo me quedaba pensando y digo yo, ¿qué sucedería si hubieran empezado por la segunda planta y la primera no? Todo tiene un orden, hermanos. Todo tiene un orden. La tierra, ¿verdad? Dios nos da una muestra y una señal que cuando fue creada, dice la palabra, estaba desordenada y vacía. Según la Biblia, estas dos palabras juntas, dice que pintan un cuadro de un estado no formado, deshabitado y caótico. Y dice que esta descripción, hermanos, no solamente, ¿verdad?, se refiere meramente a un vacío físico,
sino a una falta de orden y de propósito. Ayer que hablaba el pastor, que comentaba Carlita, ¿verdad? Que él decía que no era suficiente solamente tener fe. Y hacía alusión al grano de mostaza, que dentro de las semillas es la más pequeña, dentro de la hortaliza es la más pequeña. Pero Dios hace alusión, ¿verdad?, a ese grado de fe tan pequeño que es en realidad el grano de mostaza. Y Dios lo vio suficiente como para ordenarle al sicomoro que se desarraigara o al monte que se trasladara a otro lado. Pero él hablaba de algo muy importante, hermano, de la visión. Dice que si no hay visión, ¿verdad?, no podemos avanzar. La misma fe tiene que desarrollar visión porque las cosas no se dan en el momento. Cuando yo pensaba en esto, ¿verdad?, y yo decía, en realidad, cuando Dios creó el cielo y la tierra, aún esa creación hecha por Dios estaba desordenada. Había un trabajo que hacer. Y lo primero que Dios invoca a la luz de la palabra es el orden de las cosas. Es el orden de las cosas. Porque, hermano, dice que en la Biblia el orden u ordenamiento tiene varios significados. Pero generalmente se refiere a la disposición, a la secuencia, a la clasificación u organización de cosas, personas o eventos. Y hoy me quiero referir en realidad a la persona como tal. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y si Él es un Dios de orden, nosotros tenemos que alinear nuestra vida a ese orden de Dios. Leyendo yo anoche, ¿verdad? Porque cuando venimos del evento no había luz, llovió y se fue la energía, ¿verdad? Vino hasta el rato, yo me puse a leer un rato. Y dice, me llamaba la atención esto, hermano. Dice que toda vida, mire bien, porque a veces nosotros estas cosas las vemos como, no le importa si su cuarto es un muladar, no le importa, ¿verdad? Si de verdad, aquí duermo yo y aquí me siento, no se puede sentir bien. El desorden es propio de una mente desordenada y de una vida desordenada. Cada cosa se parece con su dueño. Cada cosa se parece con su dueño. Y sin ánimo de ofender a nadie, la gente lo va aprendiendo a uno a conocer. En ese trabajo de la litis, ¿verdad? A mí me regalaron una maleta muy bonita para llevar mis documentos, ¿verdad? Y otro como portafolio. Y uno de estos días me encontré a una persona, ¿verdad?, que me conoce hace mucho tiempo. Y me dijo, ¡ay, qué bonita es su maleta! Le digo, mira, un regalo de Dios, me la regalaron. Y me dijo, esa sí es propia para su personalidad. Ella me conoce hace años. Y ayer que hablaban los hermanos, yo me quedé pensando en estos dos versículos y reflexionaba en realidad. Yo digo, ¿por qué Dios, por qué aún Dios hace realidad esta clarificación o esta enunciación y especifica que la tierra estaba desordenada y vacía? Y comenzó Dios en realidad en el transcurso de la semana a trabajar día con día para poner en orden lo que estaba desordenado. Y mire qué cuidado el de Dios. Y al final, cuando ya todo estaba ordenado, creó al hombre para darle un hábitat ya establecido. Con esto Dios nos da a entender, hermanos, que el deseo de Dios es que nuestra vida tenga un orden. Porque la naturaleza de Él es que Él es un Dios de orden. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 40.
Dice la palabra, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque en realidad Dios es un Dios de orden. Y dentro de lo que yo leía, a mí me llamó la atención algo. Dice que toda vida que carece de orden, mire bien, carece de efectividad. En otras palabras, hermanos, no se ve el esfuerzo o el trabajo que podemos hacer cuando vivimos en desorden. Dice que toda vida que carece de orden carece de efectividad. Toca aquí, toca allá, papá deja esto tirado, agarra lo otro, tira aquello, agarra. Al final del día no concluyó nada. Y todo su accionar es sin efectividad. Y la efectividad se percibe, hermanos. Si usted empezó algo, uno asume que ese algo en algún momento va a concluir. Uno dice, si no termina hoy, va a terminar mañana. Pero nosotros estamos creyendo, aduciendo, que eso que inició en realidad tiene que concluir, porque esa es la efectividad de las cosas, esa es la efectividad de la vida, que se tiene que ver materializado lo que nosotros comenzamos a hacer. Y no solamente el desorden, ¿verdad?, trae una vida sin efectividad, sino que mire lo más delicado de esto. Dice que es imposible que Dios nos use para cumplir un propósito divino. Porque en el camino de la vida, hermanos, vamos a encontrar dificultades. Le digo que ayer a mí llenó mi corazón, ¿verdad? Llenó mi corazón porque escuché al último pastor que predicó. Y él dice que asumió, él está construyendo una iglesia musical para 4,000 personas. O sea, es enorme. Es un proyecto enorme. Y él dice que asumió el ministerio porque el mismo día, yo asumo que sus padres murieron en algún accidente, porque dice que perdió a sus padres el mismo día. Y yo me quedé pensando y yo digo, o sea, ¿cómo digerir un dolor tan grande? Y yo reflexionaba en mí. Dios esperó 25 años para sanarnos de la partida de mi mami y se llevó a mi papi este año. Y dije yo, a este hombre le tocaron los dos padres juntos. O sea, no es fácil asumir en realidad una situación como esa. Pero ahí es el hombre echándole ganas y desarrollando su fe con una visión muy grande. Y eso porque ha aprendido que lo primero en todo, hermanos, es Dios. Como yo me sienta hoy no tiene nada que ver, pero yo tengo una responsabilidad con el Señor. Sea que me duela la cabeza, sea que me duele el pelo, que me duelan las cejas, yo tengo que estar aquí. Porque es mi responsabilidad con Dios. O sea, Dios me ha llamado para servirle. Pero imagínese, no, hoy no quiero venir, usted viene y la puerta está cerrada, ¿usted cree que usted me va a ver a mí con seriedad? Jamás. Porque el orden en realidad, hermanos, viene en realidad a demudar qué clase de personas somos, si en realidad somos confiables. Porque al final de todos los tiempos, hermanos, la prioridad de Dios. Uno de estos días yo miraba a una comparecencia de Ricky Martin, ese cantante puertorriqueño, ya se convirtió al Señor. Ese hombre anduvo por acá, por allá, ¿verdad? Yo me quedaba observándolo en sus palabras y cuando le preguntaron por el esposo que tenía, él dijo, no, yo no puedo estar casado con un hombre. Ayer miraba al esposo de Adamari López, aquel Tony Costa, un bailarín también español, hablando del Señor convertido a Dios. Creo que ahora da como conferencias.
Y contaba él que dice que comenzó, bueno, tiene una novia que es cristiana, creo que esa muchacha es la que le ha ayudado en gran manera. Y tiene unos vecinos que no sé qué trabajo es lo que ellos hacen y han ido a trabajar a la casa de él. Él los ha contratado para hacer algunas actividades. Ellos hacen jornadas de oración, de lectura de la palabra y lo han involucrado. Yo me quedaba pensando, viendo, y yo digo, en algún momento el ser humano se tiene que dar cuenta que lo primero en su vida es Dios. Porque son personas que han experimentado la fama, la fortuna, la adulación, todo lo que usted quiera. Pero como decían los pastores ayer, puede tener todo eso, pero si no tiene a Dios en su vida, de nada le sirve. De nada le sirve. Y luego me llamaba la atención porque también encontraba, hermano, Dios no bendice el desorden. Cuando nosotros pretendemos llevar una vida paralela a lo que dice la palabra y no queremos en realidad declinar, hermano, yo le puedo asegurar que en la vida su carrera es sola. Dios no avala el desorden, ni en nuestra vida personal, ni en todo lo que hacemos. Ni en todo lo que hacemos. Tenemos que aprender en realidad a darle al Señor lo primero. Imagínense si su dormitorio es un desorden, ¿usted cree que Dios mora ahí? Aunque lo invoque. Dios no mora en el desorden. Y así es igual nuestra vida. A veces pretendemos en realidad, como decía, ¿verdad? La hermana Carlita al inicio, ¿verdad? A veces pretendemos mucho, hermanos, pero le damos muy poco a Dios. Y eso es imposible, que nosotros podamos ver fluir la mano de Dios viviendo como nosotros queremos. Eso es imposible. Miren lo que dice Salmos, capítulo 37, versículo 23. Y vea lo que dice la palabra en este pasaje. Y dice, por Jehová, mire bien, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Entonces, no podemos pretender, si el salmista dice que por Jehová son ordenados, óigame bien, ordenados, no guiados, ordenados los pasos del hombre, significa en realidad, hermanos, que tenemos que llevar en realidad un orden hasta para caminar en el Señor. Y Él aprueba su camino. Si nosotros no permitimos que Dios ordene nuestra vida, Él no va a aprobar nuestros pasos, hermanos. A la larga o a la corta nos vamos a tener que dar cuenta que estamos emprendiendo una lucha, una carrera, una batalla solos. Yo cuando miraba a ese Ricky Martin, dice que cayó en un estado de depresión, pero increíble, ¿verdad? Algo severo. Yo creo que él tiene familia cristiana. No encontró paz más que en la iglesia. Y es un cantante famosísimo, exitoso, ¿verdad? De los más exitosos, con dinero, con todo lo que quiera. Pero hermanos, ¿verdad? Quien ordena nuestros pasos es Dios. Y ya la Biblia nos manda cómo tenemos nosotros que conducirnos, cómo debe de ser nuestra vida.
Entonces llega un momento que tenemos que en realidad declinar, permitir que Dios ordene nuestros pasos, porque todo lo que se requiere en la vida necesita un orden. Usted va a la escuela, no puede ir a sexto grado cuando entra, tiene que entrar por primero, de ahí va a segundo, de ahí va a tercero, de ahí va a cuarto, quinto y sexto. Cuando va al colegio tampoco le pueden dar título, ¿verdad? En cuanto llega, no, tiene que empezar por primer curso, ¿verdad? Va a segundo curso porque hay un nivel educativo, hay un nivel de enseñanza. Cada año es un año de aprendizaje. En el camino de Dios es igual, hermanos. Ese es el orden. Yo recuerdo que yo conocí un muchacho en la universidad. Lo conocí porque el papá de él era muy amigo de mi papi, ¿verdad? Y una vez lo trajo aquí. Pues ahí me di cuenta que estaba en la facultad también. Fuimos, creo, compañeros como en 2 clases, pero de repente yo misma me quedaba pensando, yo decía, ¿en qué momento este muchacho, o sea, decía yo, será como él estudia a tiempo completo, se metió a esos frentes estudiantiles de la universidad y andaba pegando afiches, ¿verdad? Vallas publicitarias, y de repente yo lo miraba en clase ya casi para finalizar. Y hace poco había sido compañero mío, entonces yo decía, ¿en qué momento este muchacho ha dado ese salto? Yo decía, ¿será que lo vive estudiando? Bueno, no hallaba yo a qué atribuirle. Y cuando el papá venía acá, lo primero que me preguntaba, mira, ¿y usted cómo va? Ahí vamos, le decía yo, luchando, ahí vamos despacio. Fulano ya casi sale. Qué bueno, le decía yo a él. Qué bueno, pero es que él solo estudia, le dije una vez, ¿verdad? Y yo trabajo y estudio. Entonces, sí, no, ya va a salir. Bueno, pasó el tiempo. Cuando yo ya me iba a graduar, yo ya andaba en el papeleo, en la secretaría de la universidad. Ya era como diciembre, ya eran los primeros días de diciembre, ya la universidad estaba sola. Y yo que voy subiendo y él venía bajando. O sea, nos encontramos ahí en las gradas y él traía un cuaderno, como si venía de recibir clase. Y cuando me vio, se lo metió aquí atrás. Entonces, y se puso así a una pared. Bueno, pues yo lo saludé, hola, ¿cómo está? Y empezamos a platicar y todo. Y entonces me dice, ¿va para el decanato? Sí, le digo, fíjense que ya estoy haciendo mis trámites para graduación. Y usted, le digo, ¿cómo va? Ya se graduó y todo. No, mire, estoy tan decepcionado. ¿Qué le pasó? No, mire, dice, es que yo matriculé unas clases y las matriculó sin requisito. O sea, perdió su tiempo. En serio, le digo yo, ya empezó el Civil 2, el 3, obviamente usted, yo estoy empezando en la carrera otra vez. Yo ya lo había visto, llevándola de orientación. Y ese año, creo en enero del año que venía, ese año lo mataron. Y luego más bien yo le ayudé al papá a declararlo heredero, ¿verdad? Y a la familia, porque había un beneficio en el ICUPEN y la abogada que buscaba se lo dejó tirado, entonces yo se lo terminé de sacar. Y entonces yo platicaba con él y yo le decía, pero ¿qué le pasó a este muchacho? Usted a mí me dijo un montón de veces que ya se graduaba. No sé, aunó ahí con unas personas no buenas, ¿verdad? Y el muchacho se fue como desorientando, no sé qué pretendía. Y cuando llegó arriba, lo devolvieron porque había sacado clases sin requisitos. Así es la vida de nosotros, hermanos. Si nosotros no estamos, como decían ayer, ¿verdad? También con un corazón enseñable, no vamos a poder servir a Dios. Porque no todo lo que tenemos es bueno. Y lo que no es bueno, tenemos que sacarlo de nuestro interior.
para poder servir a Dios, para poder en realidad estar conforme a ese orden que Dios quiere. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La sujeción, hermanos, es parte del orden. Hay gente que usted no le puede decir nada porque se levanta, pero como que lo ha picado un tórzano. Eso significa en realidad, hermanos, que no vivimos en orden. A donde quiera que nosotros vayamos, mire, yo trabajo en esto de ser un abogado, pero yo le voy a ser honesta, hay abogados que le puedo decir yo que tienen mucho más experiencia que yo. Y uno, como quien dice, es un pupilo ahí a la par de ellos. Yo a veces le pregunto a abogado y él, no, mire, esto, lo otro. Yo me quedo escuchando, porque está hablando la voz de la experiencia, pero yo no me puedo poner, no, pero yo también soy abogado. Me falta carrera, me falta mucho camino que recorrer. Uno tiene que aprender a ser humilde. No las sé todas. Ahí estoy con un caso bregando y yo fui clara con la persona y le digo, mire, porque ya uno ya se los dejó tirados. Hace años yo llevé uno así, yo digo preguntando, el otro día me encontré un notario muy experimentado en clase y le digo, abogado, usted lo quería ver, ajá, dígame. Mire, ahí tengo un caso, le digo que no sé ni para dónde hacerle. No se preocupe, llámeme o nos vemos, tráigame lo que tiene y vamos a verlo, a ver qué. Tengo otra amiga que es juez que vive por aquí de lo civil. Digo, yo voy a ir a pegar donde Sandrita, ya le voy a preguntar por dónde me puedo ir acá, pero no me puedo poner a que yo me las sé todas. No, hermanos, la vida en Dios es igual y es parte en realidad de reconocer y de ser humildes. Para poder servir a Dios tenemos que tener un corazón dispuesto. Si usted no se somete a lo que ve, tampoco se somete a lo que no se ve. Dios no se ve. Y cuando nosotros nos ponemos así como embarcados, que a mí nadie me va a decir qué hago con mi vida, hay que dejarlos que se vayan y que la vida les enseñe. Para que la vida les enseñe. Y óigame bien lo que le decía el apóstol Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, para que nuestra vida sea efectiva, hermanos. Tenemos que ir en realidad permitiéndole a Dios que ponga un orden en nuestra vida. Usted va a un trabajo, hay un jefe, y aunque no le guste, hay un jefe. Uno de los causales de despidos es cuando usted no, cuando el jefe no mira que usted esté en el mismo barco, deshágase de esa persona porque no le va a servir. Esa persona le va a servir de estorbo. Hace años yo conocí una señora muy buena ahí donde yo trabajé, ¿verdad? Y hablaba. Tuvimos un jefe que llegó queriendo cambiar el agua caliente, ¿verdad? Todos los jefes así llegan, ¿verdad? Que mire, que acá, que la ducha por aquí, que el agua por allá. El deber de uno es escuchar. Yo ya sabía, cada 4 años allá me sentaba, pero horas a escuchar al jefe. Háblame la abogada, ya iba yo, que mira, acá no, pero que esto puede hacer acá, que lo otro por allá. Bueno, para no hacerle larga la historia, ¿verdad? Cuando llegó un jefe, adelante hermana, bienvenida, y comenzó a verla, y empezó ella, no, pero que esto, que la investigación por aquí, que la investigación por allá. Él llamó a toda la división y dijo, yo tengo que prescindir de ella. Todo el mundo, no, pero qué buena. No, con ella yo no me puedo entender. Yo le digo una cosa y ella sale con otra. Y el jefe aquí soy yo.
siempre y ahora es jubilada, cuando la veo solo me acuerdo de eso. Yo digo, por eso se fue. La vida en Dios, en realidad, hermanos, aún Dios, lo primero que estableció para crear el cielo y la tierra fue un orden. No empezó ya haciendo, ¿verdad?, ya al hombre que se fuera a meter en aquel desorden. No, fue creando un orden, fue creando la luz, y dice que vio que la luz era buena, entonces ya separó la luz de las tinieblas. Luego fue creando, ¿verdad?, el mar, fue creando los peces, fue creando todo lo que hoy conocemos, y al final creó al hombre. Al final creó al hombre. Y yo me quiero referir a esto, ¿verdad?, porque ayer que yo escuchaba a esos hombres hablar, ¿verdad?, con una visión tan grande, todo tiene un comienzo, hermanos. Pero ese comienzo necesita trabajo, hay que ir poniendo cada cosa en su lugar. Especialmente nuestra vida. Una vida desordenada no es apta para servirle a Dios. Porque aquí, hermanos, se necesita resistir. Para servir a Dios se necesita resistir. Porque no todos los días son fáciles. Pero si a la primera de los cambios vamos a dejar tirado lo que Dios nos ha encomendado, no estamos aptos para servir al Señor. Y por eso es necesario, hermanos, que Dios establezca un orden en nosotros. Porque de lo contrario no vamos a avanzar. Ayer que yo miraba unas imágenes que pusieron, ¿verdad?, de ese templo, yo ya más o menos había escuchado. Creo que la esposa del pastor Mario fue a predicar ahí y ella publicó en esa red de intercesión que estamos nosotros. Yo miraba más o menos ese templo, ¿verdad? Y tiene uno que otro aire con el que tiene el pastor Cash Luna, el de Guatemala. Yo me quedaba viendo eso, ¿verdad? Y, hermanos, todo tiene un comienzo. Y el comienzo es el orden en el que nosotros podemos hacer las cosas. Cuando nosotros abrimos los ojos cada mañana, ya nosotros estamos programados, hay un orden, que es lo que tenemos que hacer. No es que se va a ir al trabajo, ¿verdad?, y allá se va a bañar porque allá se acordó que va a bañar. No, nosotros empezamos ya sabiendo, ¿verdad?, que uno se levanta, hace sus cositas, luego hay que bañarse. Yo cuando estaba en mi oficina, yo ya tenía mi horario. 5 minutos que me enredaba y se me enredaba el día. Yo estaba como pájaro viendo el reloj, ya sabía qué horas hacía el arroz, o sea, todo. A las 7:15 yo salía de aquí porque el muchacho nos esperaba a las 7:20 allá abajo. Porque si no nos agarraba un tráfico horrible aquí por plaza, para nosotros poder llegar 7:40 a la oficina. Porque cuando no se le arruinaba la vida a uno, 5 minutos y el tráfico era una cosa espantosa. Y es que en realidad, hermanos, todo requiere un orden. Y ayer que yo miraba eso, ¿verdad?, me llamaba mucho la atención y recordaba el libro de Génesis. Y yo digo, hasta Dios mismo nos dio ejemplo, que lo que está desordenado hay que arreglarlo para poder ir avanzando. Porque si no, no se va a ver acabar esa obra que Dios ha querido comenzar en nosotros. Miren lo que dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, mire la palabra, es ignorante. Hay otra parte de la Biblia que dice que hay que corregir al sabio, porque el necio no, el necio más bien se vuelve contra uno.
El orden trae instrucción, hermanos. Todo tiene un orden establecido y hay que trabajar en él. Dios no es la excepción, pero hay que aprender en realidad, hermanos, a obedecerle para poder avanzar. Ayer que yo miraba esos templos, yo digo, pronto nosotros vamos a arrancar con el de nosotros también. Pero se requiere de esfuerzo, de trabajo, de disciplina. Y sobre todo, como decían ellos, de sometimiento a Dios. En la rebelión no vamos a alcanzar nada. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5. Y dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dentro de ese orden de Dios, hermanos, tenemos que ir despojándonos de cosas que en realidad no nos edifican. Esperando que sea Dios el que nos vaya promoviendo. Ayer yo pensaba, ¿verdad? Porque andaba mucha gente, ¿verdad? Andaba mucha gente en la convocatoria del pastor y eso comenzó a llover fuerte y entonces, ¿verdad? Pues faltaba todavía una jornada, ¿verdad? En que no nos pudimos quedar nosotros porque era un poco tarde, pero entonces se acercó el pastor y dice, ay no, pero espérame que le voy a conseguir algo de comida, y le digo, no te preocupes, porque había otro montón de pastores que vinieron hasta del extranjero, y le digo, no te preocupes, atende tu gente, o sea, yo soy su familia, pues, y yo. Pero la cosa es, ¿verdad?, que nos fuimos a parar ahí porque la iglesia está en construcción y el agua azotaba. Entonces nos paramos así en una parte, ¿verdad?, donde había una losa para cubrirnos ahí. Carlita se quedó por allá, mi hermano y yo estábamos por acá. Y en eso, él estaba atendiendo otra gente, otra pastora que es de acá de Honduras, ¿verdad? Yo la vi, yo creo que la señora... Pues, la cosa es que había poco espacio, ¿verdad? Porque se había humedecido hay otros salones más amplios, pero se había azotado el agua. Pero entonces yo estaba parada ahí esperando que el agua pasara, ¿verdad? A mí en ningún momento me hubiera afectado si otros pastores pasaran. A mí, yo he aprendido, hermanos, a ser tolerante en este camino. Yo no voy por ir a comer, yo fui porque se aprende. Pero entonces yo al final me quedé pensando y digo, bueno, no me lo esperaba, ¿verdad? Porque otras veces dan bocadillo, dan otras cosas, ¿verdad? Ayer no, ayer había plato fuerte. Y entonces yo miro que viene el pastor y dice, Ana, le digo yo, no, porque ahí está ayer. No, pero mira, ve. Y ya le dijo al muchacho, ellos dos son mis primos. Y le digo, pero yo ando con otra persona. Por favor, búscame dónde colocarlos, o sea, colócame los tres acá. Entonces mi hermano me decía, llama a Carlita, para no dejarla así agotada, ¿verdad? Nosotros le mandamos a hablar con un muchacho y le decía yo, es la muchacha que está afuera, que anda con camisa blanca y un jean flojo. ¿Cómo se llama ella? Carla, volví, pero el apellido Delgado. Hasta que entonces, pero al fin entramos los tres, ¿verdad? Entramos los tres. Y entonces le digo yo, bueno, bendito Dios, ¿verdad? Ya nos vamos cenados de aquí porque era semejante plato el que tenían para los pastores que vinieron del extranjero. Pero de igual manera, si no hubiéramos entrado, a mí no me afecta para nada. Pero hay gente que todo le ofende, por todo se resiente. A mí no me afecta para nada. Yo siempre me siento atrás porque a veces llevo gente, ¿verdad? Los pastores tienen que... Yo le digo, no, yo me quedo acá. No, Benito, yo me quedo acá. Le digo, yo me quedo acá porque ando con más gente, yo me quedo acá.
a veces, hermanos, ni siquiera eso hemos aprendido. En todo hay un orden, y aunque él sea mi primo, ¿verdad?, con el que nos criamos juntos, él es una autoridad ahí. Es su iglesia. Yo no voy a ir a meterme en lo que no. Yo voy con mi invitada. Tenemos que ir aprendiendo, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orden de Dios, hermanos, es ir dejando la soberbia. Porque a veces, si no nos toman en cuenta, nos sentimos ofendidos. No podemos ser así, tenemos que ir aprendiendo. Cuando Dios hablaba de que la tierra estaba desordenada y vacía, es que en realidad, hermanos, ¿verdad?, necesitamos tener un corazón lleno de Dios, disponible para que suceda lo que suceda. Nosotros en realidad, hermanos, no nos sintamos agraviados ni nos sintamos menos que los demás, no, sino que en realidad seamos personas sensatas, coherentes, ¿verdad? No vamos a andarnos en la iglesia peleando con todo el mundo. Tenemos que crecer. Si no nos vieron bien, porque bueno, y si no, pues pero no podemos nosotros en realidad vivir una vida en eso. En el Señor hay un orden, hermanos. Tenemos que nosotros procurar que todo lo que hacemos lo hagamos en ese orden de Dios. Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Cuando uno mira gente mal formada, que para todo es aquello que uno dice, la mala formación, esto viene de la casa, porque la primera escuela que nosotros tenemos es la casa, hermanos. Dentro del orden de Dios, hermanos, ¿verdad?, está la disciplina. Está la disciplina. Los hijos tienen que saber que sus padres están ahí para dar instrucciones, no para recibir órdenes. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque esperamos, ¿verdad?, nosotros esperamos que cuando estos niños crezcan, se sepan desenvolver en la vida, porque ya la vida es diferente. Usted no puede andar con sus hijos en todas partes, pero si los enseñó desde pequeños, tienen que aprender a vivir. Tienen que aprender a vivir. Van a la escuela, van al colegio, van a la universidad, van a los trabajos. Ya cada quien tiene que irse ahí como adaptando, como familiarizando, ¿verdad?, y guardando los principios, los preceptos, los valores que uno en realidad ha aprendido de sus padres. Y por eso hay un orden. La autoridad de la casa son los padres, pero hay hogares donde los padres no mandan los hijos. Y ya desde ahí hay en realidad algo que no funciona, que no anda bien. Porque hay un orden establecido por Dios. La iglesia es igual. Quien instruye es Dios. Y no porque el pastor se lo diga, pero está escrito en la palabra. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que ponérselas al Señor, porque si no, hermano, se nos va a ir la vida y nosotros no vamos a ver nada. Porque eso lo dice la palabra. Dice que la vida que carece de orden es una vida que no tiene efectividad. Y el deseo de
Dios, ¿verdad? Yo ayer pensaba en el pastor, ¿verdad? Porque es una iglesia, una construcción muy bonita. Yo digo, bueno, este hombre se va a ir, asumo yo, ¿verdad? Ya tiene un muchacho grande, que ya él está iniciándose, ¿verdad? Como pastor de jóvenes. El muchacho que estaba sentado ahí comiendo con nosotros, ¿verdad? Ese hijo del pastor Mario, ya él lo están iniciando, ¿verdad? Como pastor de jóvenes. Pero ya tenía una formación, o sea, él ha crecido viendo a su papá y a su mamá trabajar en el orden de Dios. Él ya incursiona, o sea, él trabaja en su vida secular, pero él pastorea ya. Él ya más o menos va entrando en esos espacios. Y es que en realidad, ¿verdad? Ellos se han dedicado a enseñarlo. Luego dice 1 Corintios 12:28, dice la palabra, y a unos, mire Dios, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Esto me llamó mucho la atención a mí. Mire, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hay un orden, hermanos. Y mire bien a quién puso primero: a los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles eran los que servían. Lo más importante, hermanos, es que estemos sirviendo a Dios. Eso es lo más importante, que tengamos esa responsabilidad, esa carga, ¿verdad?, de servir a Dios. Luego puso a los profetas. Y eso significa, ¿verdad?, que aún en la iglesia, hermanos, tiene que haber un orden. Así que no nos molestemos si todos aquí no somos profetas, si no todos aquí somos maestros, si no todos aquí predicamos o hacemos milagros. Dios a cada quien lo fue ubicando, pero hay un orden establecido por Dios. Cuando usted va a una oficina, puede tener doctorado y todo lo que quiera, pero ¿a qué hora vino? No, entonces váyase para atrás, ¿verdad? Uno tiene que ir agarrando el orden que le corresponde. Esta semana yo fui al Instituto de la Propiedad porque estoy con un caso ahí, ¿verdad? Y me tomó bastante tiempo. Pues la cosa es que yo llegué ya para las 12, creo yo, ¿verdad? Para las 12. Entonces me quedé toda la hora del almuerzo ahí, porque dije yo que se me haga más fácil, ¿verdad?, para la 1. Pues cuando ya era la 1, pues yo me acerqué a la ventanilla y ya me dijo un muchacho, anda número, sí, siéntese. Pero en eso se acercaron dos señores, ¿verdad?, ya mayores, señores muy humildes. Y entonces el muchacho le preguntó, ¿qué número tiene? Yo los vi sentados ahí, pero ellos tenían un número antes que el mío. Entonces cuando él le dio el número, no me dijo ni quítese, sino que solo lo volvió a ver y me volvió a ver a mí, y él iba como a seguirme atendiendo, y le digo, no, yo me voy a levantar y le voy a ceder el espacio al Señor porque él tiene un número antes que el mío. Y luego la otra señora, y el suyo antes que el mío. No, entonces yo me voy a sentar allá, le digo, usted me llama. Yo los vi en la fila, pero no creí que venían para acá porque no se movían. Hay un orden en todos lados, hermanos. En la vida de nosotros tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. La prioridad de Dios. Y nuestro vivir tiene que girar alrededor de lo que está escrito. No es si me guste o no me guste, si me beneficia o no me beneficia. Porque el tema es que podemos vivir como queramos, ¿verdad? Si al final, pues, pero al final de la carrera nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la prioridad de nosotros es Dios. Yo pensaba en Ricky Martin, él tiene unos niños gemelitos, ¿verdad? Que no sé si con vientre de alquiler o
con inseminación artificial, no sé cómo nacieron esos niños, la cosa es que tienen parecido con él, yo pienso, ¿verdad?, que sí tienen genes de él. Pero entonces esos niños, yo pensaba en él, yo digo, en estos niños él tiene que hacer un trabajo, porque esos niños crecieron, ¿verdad?, viéndolo a él como otra persona de su mismo sexo. Pero ahora que él ha conocido a Dios, yo digo, tiene que empezar a trabajar, a enseñarles en realidad que todo eso que vieron en realidad era algo equivocado, ¿verdad?, una perturbación de sus pensamientos. Pero que el orden de Dios es otro, y ese es el que nosotros debemos de aspirar, y es el que nosotros debemos de anhelar. Y asumo yo que tiene que hacer un trabajo, ¿verdad? Cuando le preguntaron por su esposo, su esposo que tenía, él dijo, no, yo no tengo esposo, yo no puedo estar casado con un hombre. Yo digo, en realidad, en algún momento de la vida, hermanos, cuando hemos estado equivocados, tenemos que volver al orden de Dios. Yo creo que es mejor que empecemos desde ahorita hasta que no que se nos vaya a ir la vida, y hasta el final nosotros sepamos que anduvimos en realidad en el orden equivocado. La palabra nos manda en realidad a vivir en ese orden del Señor. Y el último versículo está en Mateo, capítulo 5. Del 14 al 16, y vea lo que dice la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El orden en nuestra vida, hermanos, tiene que traer admiración. Y no lo hacemos por vanagloria humana, pero recuerden lo que dijo Pablo, somos carta leída. Por algo en el mundo nos van a conocer. Por revoltosos, por peleoneros, por liosos, por todo lo que usted quiera. Pero según lo que la Biblia nos manda, hermanos, ¿verdad?, y está hablando de la luz, que fue lo primero que creó Dios, ¿verdad?, cuando empezó a poner orden en la tierra, dice, vosotros sois la luz del mundo. Dios en este pasaje nos está comisionando a usted y a mí a que nosotros reflejemos esa luz de Dios en nuestro día a día. No es que vamos a andar con una antorcha, ¿verdad?, sino que nuestras acciones, hermanos, tienen que resplandecer. No precisamente usted va a estar gritando a los cuatro vientos que es cristiano, pero por su manera de comportarse y de conducirse, más en los espacios donde no hay gente cristiana, nosotros tenemos en realidad, hermanos, se tiene que ver en nosotros algo distinto. Porque ese es el orden de Dios. Así que la soberbia, la altivez, todas esas cosas las tenemos que ir dejando a un lado. Porque por reconocer nuestros defectos, hermanos, no somos menos cristianos, ni menos personas que los demás. Al contrario, una persona que reconoce sus errores es una persona grande, es una persona valiosa, es una persona que ha aprendido a reconocer que necesita ayuda de Dios. Pero cuando vemos esa gente que quiere que a lo malo le llamemos bueno y todavía le demos palmas, yo digo, chica, aquí estamos en problemas serios. Porque lo que Dios busca en nosotros es transformación. Y al final, yo recuerdo lo que dice Pedro en una de sus epístolas: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero ¿sabe cómo? Así
cómo prospera tu alma. Las bendiciones en realidad, hermanos, van a la par de la obediencia y de la sumisión a Dios. La sumisión al Señor. Pero nosotros no podemos en realidad pretender que nos vaya bien, hermanos, viviendo de manera antojadiza. Tenemos que empezar a poner un orden en nuestra vida. Preguntémonos qué le gusta a Dios en realidad, cómo quiere Dios que nosotros seamos. Por eso le digo, ¿verdad?, que cuando no hay orden en nuestra vida, hermanos, carecemos de efectividad. Mirábamos esa iglesia ayer, yo no sé, bueno, hemos ido ya varias veces, pero ya tienen, no sé, como cuántos años de estar. 3, 4, por ahí. Pero cada vez que vamos hay algo nuevo. Ahorita están pavimentando muy bonito, ¿verdad? Y ya están levantando arriba. Pero imagínense alguien que no tiene ese orden de Dios en su vida, yo le aseguro que tira la toalla. Porque en estos tiempos la situación no está fácil. Se necesita tener mucha visión para permanecer en ella. De lo que va cayendo, ahí van ahorrando, y ahí van avanzando, y ahí van avanzando, y ahí van avanzando. Otro que no tenga esa formación de Dios, le aseguro que esa obra ya la hubiera tirado. Y así somos en la vida de nosotros, en la vida normal. Empezamos una cosa, cuando ya empezamos a ver dificultades, no, ¿verdad? Ya le atribuimos al diablo las dificultades, no, aquí mejor empiezo otra cosa, allá se encuentra con otra dificultad, al final se le va la vida y no concretiza nada. Cuando uno al final ve personas así, uno lo que piensa que son personas inestables, emocionalmente hablando, son inestables, porque en la vida todo cuesta. Hasta para comprarse un par de zapatos bonitos uno hay que ir ahí haciendo sus cuartaditos. Se lo come, lo vuelve a juntar y así va. Pero al final, vea, se compra sus zapatitos, uno dice gente perseverante. Así es la vida, hermanos, en todo. La vida en Dios es igual. Tenemos que perseverar. El camino no es fácil. Nos encontramos con un montón de dificultades. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Todos los días de nuestra vida Dios ha prometido estar con nosotros. Lo difícil es, ¿verdad?, también darse cuenta al final. Igual yo miraba al esposo de Adamari López, aquel Tony Costa, que es un bailarín famosísimo, ¿verdad?, que es un hombre hablando, que se ha convertido al Señor. Yo me quedaba viendo y digo yo, qué cosas que al final de la vida la gente se tiene que dar cuenta. Empezaron por el final, ¿verdad? Tenían que, en realidad, su principio tenía que ser Dios. Porque la paz y el gozo no la venden ahí en el Walmart o en el PriceMart, que es un poco más, ¿verdad? Ya solo con membresía puede entrar. Allá no la venden, viene exclusivamente de arriba. Y para todo esto, hermanos, se necesita un orden. Y lo más elemental en esto, hermanos, que pongamos nuestra vida en las manos de Dios, porque psicológicamente está comprobado que la gente desordenada es que tiene un trastorno mental. Se siente bien en medio del batidero. Yo en el desorden me aseguro que ni pensar bien puedo. Yo puedo venir con el hambre, pero el hambre más horrible que pueda haber, pero si yo veo algo mal puesto, yo primero me pongo a ordenar, porque yo siento que no funciona en el desorden. Ya puede ser un vaso puesto ahí, yo ya lo lavo, ya lo escurro, ya lo pongo, ya empiezo a secar, doy una barridita, cada cosa en su lugar. Hoy sí puedo. Y ahí voy partiendo y echando en una bolsita, recogiendo, voy tirando. Yo termino de cocinar y parece que nadie estuvo ahí.
porque sinceramente a mí el desorden me enloquece. Yo no puedo vivir en el desorden. Cuando yo me venía de vacaciones, yo sabía si me habían tocado mi escritorio o no, porque yo lo dejaba todo, pero alineadito, mis papeles, todo nítido, expedientes y todo. Cuando yo llegaba, allá miraba un expediente, era como medio, yo decía, alguien estuvo ahí, yo le decía, esa Rita, venga, la secretaria, ¿quién estuvo aquí? No, nadie, abogada, no, aquí entró alguien. No, le digo, no, ¿cómo no? Aquí estuvo alguien. Y se reía, ¿por qué? Miren, mis expedientes no están todos, yo no los dejo así. Yo me imaginé, no, fulano que estuvo contestando una llamada aquí, no, a mí no me molesta lo que use en la oficina cuando yo no estoy. Pero que me dejen las cosas como yo las tengo, porque aquí trabajo yo. Ya sabían que yo un lápiz que me lo dejaran mal puesto, decía que estuvo alguien. Que las manos las tiene un poco medias para allá. Yo dejaba mis cosas bien ordenaditas. Y le digo esto en realidad, hermanos, porque en el reino de Dios, Dios nos dio ejemplo. No empezó a trabajar, ¿verdad?, en el desorden. Dice que lo primero que Dios vio es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y cada día de trabajo fue poniendo en orden todas las cosas necesarias para que al final el hombre tuviera un hábitat bien acondicionado. No nos mandó a vivir al lago de Jehová allá adentro porque no somos peces, sino que cada cosa la fue poniendo en su lugar. Y nos dio a nosotros en realidad la tierra para mayordomía y para que nosotros vivamos en ella. Pero cualquiera que sea el accionar de nosotros, hermanos, tiene que ser en orden. Tiene que ser en orden. Hay un orden para todos. Usted no puede andar con la ropita que sale haciendo oficio en la casa porque se le va a destruir en minutos. Cuando uno menos acuerde, el cloro, ya la ropa ya no le sirve. No, yo tengo mis trapitos de andar ahí. Lo primero que hago cuando llego, cambiarme, agarrarme este pelo, allá para ponerme en acción. Tenemos que tener un orden para todos, hermanos, porque en el desorden no somos tampoco agradables a los ojos de Dios. Dios no elige a ningún desordenado, y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces procuremos. Ya vamos entrando a junio, hoy es el primer día de junio, ¿verdad? Ya han transcurrido 5 meses y 6 con el que vamos comenzando, ¿verdad? Hay cosas en nuestra vida, y estoy hablando de todos, que necesitan como que le pongamos más atención. Que vayamos como poniendo en orden aquellas cosas que tal vez las hemos ido dejando, ¿verdad?, relegadas o después o mañana o pasado. Hay cosas que necesitan que le pongamos atención. Y la prioridad debe de ser la búsqueda del Señor, para que todo lo que emprendamos, hermanos, se vaya alineando, porque los pasos del hombre en realidad son guiados por Dios, son ordenados por el Señor, para que Él apruebe nuestro accionar, ¿verdad? Esa es la palabra que yo traía hoy, ¿verdad? Porque viendo todo lo que se ve, hermanos, estamos entrando en tiempos muy difíciles. Solo agarrados de la mano de Dios nosotros podemos salir adelante. Así que pensemos en todos nuestros proyectos de vida. Visualicémonos, como decían los pastores ayer, ¿verdad?, que no era suficiente la fe, sino que también la visión. Visualicémonos en realidad, ¿verdad?, en nuevos horizontes de vida, pero cada proyecto, hermanos, hay un orden. Usted va a crear una empresa, lo primero que tiene que hacer es constituirla. Cuando ya la constituye, va empezando a darle forma, ¿verdad? Va empezando a darle forma, esto va acá, esto va allá, esto acá, esto acá, esto acá, porque en el desorden no se avanza, no hay efectividad. Así que pongámonos de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios.
Padre, gracias en el